Bueno, en un principio ha sido algunos puntos pues simplemente ordinarios, me refiero de puntos de propio desarrollo de funcionamiento del ayuntamiento. Algún tema así importante ha sido las mociones que hemos presentado, por un lado los grupos de la oposición, respecto a un tema que nos parece muy importante, porque en el pleno anterior solicitamos al delegado, en este caso de eventos, el señor Esparrels, una reunión conjunta para conocer los acontecimientos del mes de la comedia y no ha pasado un mes y no se nos ha concedido, entonces lo hemos presentado en una moción. Pues bueno, argumentos la verdad que sin fundamento y sin sentido, pues que simplemente lleva pues al objetivo que tiene el PP en Alcañiz, que es la ocultación y el oscurantismo que le suele definir. Una moción que ha presentado el Partido Aragonés respecto al tema del antigranizo. Un tema que también nos parece muy interesante y que nosotros también hemos hecho menciones. Este equipo de gobierno se plantea siempre la cuestión del ocio y el tiempo libre como una alternativa mayoritaria en Alcañiz. Ha salido el tema de la regulación de las locales o peñas para jóvenes y hemos sido bastante duros respecto a esta comisión, porque sí que creemos en la creación de esa comisión, pero entendemos que ciudadanos somos todos los que nos lo pasamos bien saliendo en las peñas y los que tienen derecho al descanso. Por lo tanto, creemos que todos estos procesos de regulación, de ordenanzas, primero que tienen que ser ordenanzas para cumplirse, porque si creamos una ordenanza que simplemente nos permite darle una respuesta a la justicia, pero no la permitimos elaborar, pues no nos lleva a ningún sitio. Y por otro lado, desde el convencimiento de que tiene que ser un proceso de participación ciudadana en el que se oiga a todos los vecinos, los que tienen las peñas debajo de sus casas, que puedan opinar sobre el tema de decibelios, sobre el tema de alcohol, insonorización y ruidos, y por otro lado, por los jóvenes, ¿no? También hemos recordado que las políticas de juventud de este ayuntamiento son cero. Es decir, no han planteado ninguna actividad y que por lo tanto es importante regular esas peñas, pero también es importante darles una opción de ocio y tiempo libre. Nosotros nos hemos limitado a exponer, creo que con bastante claridad, con bastante precisión y con bastante educación, las tres cosas, los argumentos por los cuales hemos votado en contra de la ampliación de capital de Motorland. Ya lo hemos dicho, consideramos que prácticamente es un fraude de ley. De hecho, incluso hemos llegado a pedir, aunque no se nos ha concedido, votación nominal, porque se está diciendo que es para ampliación de capital cuando es pura y simplemente para cubrir pérdidas originadas por gastarnos 7 millones de euros de dinero público en eventos de 3 fines de semana concretos, que son además absolutamente ruinosos para las arcas públicas. Esa es una de las razones. La otra razón además es que esa irregularidad viene avalada por el Tribunal de Cuentas de Aragón, aunque a algunos partidos y a algunos representantes parezca darles igual lo que dice el Tribunal de Cuentas de Aragón respecto a la gestión del dinero público. Y la tercera cuestión que hemos comentado es que no es inteligente seguir metiendo dinero en ese pozo sin fondo, cuando ha demostrado ya, y es evidente con el paso de los años, que es un fracaso empresarial y es un fracaso como objetivo territorial, porque no ha conseguido ni fijar población ni crear el empleo y el desarrollo que todos esperábamos que tenía que generar. Y en cuarto lugar, porque lo consideramos que es indignante, que en estos momentos que tanto se habla de recortes, que tanto se obliga a la gente a que, en fin, que se apriete el cinturón, que se dice que no hay dinero para obras, para el hospital, para tantas otras cosas, pues sí que haya dineros para gastarnos 7 millones de euros en 3 fines de semana de motos. Es absolutamente indignante, y a quienes les tendría que dar vergüenza es a quienes aprueban este tipo de cosas. ¿Os han convencido las explicaciones sobre el mes de la comedia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, nos han reiterado en la preocupación de que hay algo oculto, de que el concejal Esparrels se está jugando con varias barajas y que está utilizando además a una asociación cultural de la ciudad para esta cuestión. Y desde luego nosotros vamos a intentar seguir hasta el final a que se aclare la implicación del ayuntamiento y la implicación personal del concejal Esparrels. Bueno, pues la verdad es que, chicos, no sé lo que pasa, pero llevamos unos plenos que no es habitual que el Ayuntamiento de Alcañiz tenga esta tensión que está viviendo. Y bueno, yo es que lo traslado todo a vosotros, sois testigos pleno tras pleno. Esto es que se está tomando como una casa particular de un grupo de concejales que creen que están solos, que creen que tienen esta mayoría y están llevando los puntos pues sin contar con los demás. Habéis visto un poco el desarrollo de los temas más conflictivos. Ha habido unos enfrentamientos entre administraciones, porque el alcalde de Alcañiz en su momento no lo lideró.
Ha habido un tema también con el tema de Motorland, pues hay distintas opiniones, pero sí, yo creo que se ha subido de tono, no, la crispación ha saltado y realmente estamos, bueno, pues con un malestar general. El Ayuntamiento de Alcañiz tiene que reconducir las maneras de hacer las cosas y todos debemos de aportar lo mejor para que nuestros ciudadanos vean que estamos aquí para trabajar, pero con estos enfrentamientos tan personales, yo creo que estamos llegando ya, hombre, no trasciende a la calle porque eso sería lo último en lo personal, pero aquí realmente pues hay una serie de tensiones que no tienen que repetirse y reitero, lo acuso directamente, el alcalde no está ejerciendo como tal, ni muchísimo menos, hay un montón de cosas que se están llevando por la puerta de atrás en el último minuto, lo estamos denunciando toda la legislatura y hoy una vez más, un tema tan importante como la cuenta de general, pues nos ha entregado hace media hora, por mucho que la delegada diga que desde el lunes está, pero la práctica habitual es tener una comisión, es hablar, es dialogar y demás. Y luego un tema muy delicado, el tema de la solicitud que habíamos pedido los 3 grupos sobre el mes de la comedia. Vamos, se solicitó el mes pasado. Un alcalde al día siguiente tiene que llamar a los grupos y nos tenemos que sentar a hablar y ver lo que hay. Pero desde luego hoy creo que la oposición hemos dejado claramente que no se ha hecho una gestión correcta, estoy hablando administrativamente, de lo demás no puedo decir nada, no se ha hecho una gestión correcta y encima nos hemos tenido que oír por parte del concejal, señor Esparrel, pues que lo ha hecho perfectamente y que el beneficio ha sido de los alcañizanos y que así se hacen las cosas. No es así, esto es una administración y aquí hay que rendir cuentas. Y desde luego lo que ha trasladado no es cierto, Interpeña se ha enterado de las cuentas en los últimos días, han sido gestionadas por este señor y bueno, pues esperemos que en la comisión se sepa. No obstante, ya nos ha dicho que la comisión va a decir lo mismo que ha dicho hoy. Si realmente dice lo mismo, que tenga claro que nosotros vamos a seguir indagando porque queremos que las cosas estén claras para los ciudadanos de Alcañiz. El éxito de la actuación fue tremendo, él lo ha defendido, el éxito, decimos que sí, pero las cosas hay que hacerlas con transparencia y no se están haciendo, por lo menos en este momento. Y repito que estamos hablando de cuestiones administrativas. Lo demás, yo no puedo decir nada porque no tenemos datos. Sí, cuando tengamos los datos veremos si lo hay o no lo hay. Pues bueno, como ya viene siendo habitual, ¿no? Todos los puntos de orden del día han sido aprobados, ¿no? Prácticamente todos por unanimidad, así que estamos muy satisfechos del transcurso del pleno. Siguen saliendo todos los puntos del día que son importantes prácticamente por unanimidad y bueno, luego donde pues entra un poco más en cuestiones con el equipo de gobierno, pues es a través de mociones, a través de los ruegos y preguntas, pero repito, a través de lo que es todos los puntos del orden del día en cuanto a gestión municipal, pues van saliendo aprobados o por unos partidos o por otros o por unanimidad. Nosotros como equipo de gobierno en minoría nos tenemos que apoyar en todos los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento de Alcañiz para ir sacando los diferentes asuntos de orden del día de los plenos. Algunos puntos se sacan con apoyos de Izquierda Unida, otros de PSOE y otros del PAR. Esa es nuestra postura, es de dialogar, de trabajar por Alcañiz y, como digo, de ir sacando todos los puntos para que este ayuntamiento pues siga como los indicios, ¿no? Que tenemos ya algunos indicadores, como la liquidación positiva de más de 2 millones de euros, ¿no? Quiere decir que se está haciendo una buena gestión. Yo creo que es una noticia muy importante para todos los alcañizanos, les da unas garantías, una tranquilidad de que la gestión se está haciendo bien. Nosotros trabajamos con resultados y los resultados están saliendo, ¿no? Luego, alrededor de esos resultados positivos, pues siempre se genera si son las formas, si no son las formas. Evidentemente, cuando no puedes entrar a criticar una gestión municipal, pues tienes que buscar otras vías de crítica, ¿no? Como oposición. En legislaturas anteriores, pues se entraba en impagos a proveedores, en los préstamos que se estaban pidiendo los bancos y no se entraban en las formas o no formas. Las formas son exactamente iguales que las que hacían equipos de gobierno anteriores o incluso mejores, pero evidentemente cuando no puedes entrar a criticar una gestión municipal, pues tienes que intentar pues buscar otras vías de crítica y en este caso pues como vemos, ¿no? Si son los procedimientos y no son los procedimientos adecuados, son los procedimientos que dice la ley y como equipo de gobierno lo que tenemos que hacer es cumplirla. Bueno, ha comentado 2,5 millones de esa liquidación positiva aproximadamente. Si lo puedes desgranar un poquito más. Bueno, la liquidación, como sabéis, ¿no? Eso quiere decir que los ingresos que el ayuntamiento tenía previstos y los gastos, pues los ingresos han sido mucho mayores que los gastos, ¿no? Aquí se han aprobado presupuestos por el equipo de gobierno anterior que ya intervención informaba de que el gasto era muy superior al ingreso y luego evidentemente arrastrábamos
liquidaciones negativas. Quiero informar que en este ejercicio presupuestario se han pagado 2 liquidaciones negativas, una de aproximadamente 500.000 euros, otra de aproximadamente 700.000 euros. Estamos pagando o hemos pagado alrededor de 3.700.000 euros a proveedores, es decir, más de 600 millones de pesetas que se deberían a proveedores del Ayuntamiento de Alcañiz. Todo esto sin pedir ni un solo céntimo de euros a los bancos, y además pues hemos conseguido una liquidación de 2,5 millones de euros, ¿no? Yo no sé si en algún ayuntamiento de Aragón se han dado estas circunstancias en la gestión municipal. Ya te quería